Bienvenidos al taller. Les habla Juan Luis Rendón y con Ernesto García seguiremos conversando acerca de la escuela, la pedagogía y sus retos. Esta semana el último programa no alcanzó a tener como una respuesta tan grande como los anteriores. Entonces, bueno, es un reto para los que nos están escuchando para que no nos pase eso, ¿cierto? Entre todos es que logramos que llegue a una audiencia significativa a este espacio. Entonces, bueno, ahí les dejo el reto a los que nos están escuchando esta semana. Y después de haber hecho esa advertencia, bueno, saludo a nuestro acompañante habitual. Ernesto, ¿cómo va todo? Bien, Juan Luis, como siempre, agitados, pero muy ilusionados por las cosas que pasan en toda parte, ¿no? En los colegios donde tenemos algún contacto, las, las realidades pedagógicas de esos colegios son cada vez más satisfactorias y sobre todo esperanzadoras. Muy bien. Y bueno, como te decía un minutico antes de que empezáramos a grabar, hoy tengo muy claro cuál es el tema por el que quiero empezar, pero llevo casi que un mes, no, más de un mes dándole vueltas cómo hacer la pregunta y no lo he logrado. Entonces hoy voy simplemente casi que a tirar el tema y bueno, a ver qué logramos sacar por ahí. Eh, la pregunta, Ernesto, se me despertó en el día que estuvimos conversando con la profesora Mercedes, que se mencionó de paso en algún momento como digamos, la forma como se veían los colegios en el paisaje hace un tiempo y cómo son los colegios hoy. Y eso me dejó resonando una pregunta que es también entonces, digamos, la estructura interna de los colegios, ¿cierto? Por las aulas de clase. Eh, Porque es un vector en el que creo que todos los profesores que hemos estado pues en un salón nos vamos llenando como de ciertos pues por decirlo de alguna manera, caprichos. Entonces hay unos que tenemos pues como una idealización, por decir algo, por las mejas redondas, otros una idealización por la luz o por un orden súper obsesivo de los muebles o que las paredes estén limpias o al contrario otros a llenarlas de trabajos y de piezas pues representativas del... Entonces quiero que hablemos un poquito del aula, de ese espacio donde eh, copiando esa campaña publicitaria pues de esa multinacional que todos sabemos de cuál se trata, es el aula finalmente es el espacio donde ocurre la magia. Entonces quisiera que habláramos un poquito del aula de clase. Sí, literalmente, el aula es el lugar donde ocurre la magia, para bien y para mal. Sin embargo, ahí tendríamos que empezar a ampliar nuestro concepto, porque generalmente cuando decimos el aula, estamos pensando específica y casi que exclusivamente en el salón de clase o en los salones de clase. Eh, Ese tema que en pedagogía se conoce como el edificio escolar es un tema de gran importancia, eh, que sobre todo en los años antes del año 30 del siglo XX, eh, concitó el debate pedagógico de los pedagogos más importantes del momento, y en particular del movimiento de las escuelas normales, la misión alemana aquí en Colombia, pero misión que traía lo que tenían de más avanzado en Alemania misma. Entonces, el tema del edificio escolar es un tema que lamentablemente las facultades de educación y también creo que las escuelas normales superiores
pues lo dejaron tirado. En las escuelas normales, de todas maneras, subsiste o persiste, más que subsiste, persiste un asunto, un matiz muy importante en la formación del maestro normalista, porque en las escuelas normales superiores creo que todavía se les enseña a los aprendices de maestro que hay que pararle bolas al entorno físico, solo que, como decíamos, generalmente se queda reducido a el salón individual, el aula individual. Entonces al maestro se le enseña el orden, la estética, la funcionalidad de su aula, son parte esencial de la lección que usted da todos los días, cada hora. 3 cosas: orden, estética y funcionalidad. Ahora bien, hace muchos años, en 1989 tal vez, en el taller pedagógico, en la Asociación Colombiana de Pedagogía, estuvimos concentrados en la producción de un texto que todavía está ahí. Lo he revisado muchas veces y creo que es un texto que sigue vigente. Ese texto se llama Elementos Fundamentales de la Pedagogía. Y en ese texto, uno de los elementos es el aula. Y más o menos, recuerdo, debe empezar como el aula, pues en ese texto sostuvimos la tesis, el aula es el espacio simbólico en el que ocurre el proceso, no es las paredes, es el espacio simbólico, pero ese espacio simbólico tiene, decíamos ahí, seguimos diciendo ahí en ese texto, tiene varias dimensiones. La primera dimensión la llamábamos la dimensión geográfica, o sea, es el espacio físico. Y claro, también ahí especificábamos, no es el espacio del salón mismo, sino todo el edificio escolar y sus láteres, cuando tenemos la fortuna de poder tener un bosquecito, unas canchas, etc. Todo el edificio es, y decíamos ahí, es la primera y más permanente lección que los maestros profesamos todos los días a todos nuestros estudiantes. Entonces, bueno, y salta entonces ¿cómo se dirá? Sí, la interpelación. Pero entonces, para poder ser uno un buen maestro, tiene que tener un edificio muy rico, muy poderoso, muy hermoso. Y contestaría yo que hay una película muy hermosa de Cantinflas que se llama algo así como El Maestro. Y en esa película, claro que esa yo la vi pues mucho antes de pensar en que iba a ser maestro yo mismo, pero la tesis central de esa película, con escenas hermosísimas y maravillosas, es: mientras haya un maestro de verdad comprometido con su misión de educar a la infancia, de enseñar, ese maestro le da vida a un lugar, aunque sea un parque, porque allá lo redujeron, porque no lo querían en el pueblo, lo fueron reduciendo, y allá en el parque sus alumnos fueron por él. Recuerdo, Ernesto, de esa película que como que se reivindica mucho
el papel del maestro como gerente de un proyecto, ¿cierto? Porque recuerdo todo lo que es capaz de movilizar ahí Cantinflas para volver a construir un edificio y ponerlo en condiciones y bueno, pero también pensaba que es que casi que uno puede mirar esa, hemos dicho, la historia de la escuela en los edificios, en los edificios escolares. Entonces pienso, por ejemplo, en las escuelas más viejitas que uno alcanza a ver por ahí, pues son unas estructuras, por ejemplo, muy similares como a pequeñas capillas, ¿cierto? Incluso se ven en el cine también. Y cómo en la medida en que se van haciendo, por ejemplo, escuelas más grandes, entonces los conocidos, los llamados colegios, tienen formas, los más viejos parecidos a estructuras similares como a conventos, por ejemplo, pero también hay edificios más modernos en los que vamos a encontrar, por ejemplo, colegios muy parecidos como a cárceles, que eso suscitó tantos debates por allá entre los filósofos de los años 60 y 70. Entonces, efectivamente va más allá del aula de este o del salón de clase de este profesor particular, sino que todo el edificio sí viene siendo como un registro muy fidedigno de nuestra profesión. Es eso, el edificio escolar es la primera lección. Y en ese sentido, para los promotores, fundadores o directores de colegio, es la primera elección. O sea, cuando uno va a fundar o promover una institución escolar, una primera determinación que tiene que especificar es en qué emplazamiento, cuánto espacio necesita para su proyecto, cómo se traduce su proyecto y traducir el proyecto es traducir su discurso, qué es lo que usted se propone. Ahora, no todos los fundadores están en condiciones de elegir, pero independientemente de eso, pues a lo largo de mi vida he conocido proyectos más de índole comunitaria o literalmente la ruralidad, por ejemplo, según quien sea la directora de la escuela rural de Titiribí, digamos, según quien sea, el edificio brilla más o menos. Entonces, claro, pongámonos en los zapatos de un director de colegio de gestión pública. A ti te nombran y el edificio es el que es. Tú llegas a un colegio y el edificio es el que es. Tal vez el primer desafío fundamental del director al llegar es apropiarse del espacio que tiene para darle su sello, no necesariamente personal en el sentido de personalista, sino personal en el sentido de su orientación pedagógica, la que usted se propone cuando va a comprometerse a dirigir una escuela. Esa escuela tiene una historia, tiene una tradición, pero usted no puede, o bueno, algunos quizás sí, pero idealmente en esa tradición usted no puede ser un simple administrador de una inercia. Y si usted se propone así, puede estar seguro de que no hay cómo. Usted va a dejar una huella que quizás no sea bella, pero no puede, la escuela no puede, la escuela viva, la vitalidad de la escuela no puede pasar con una dirección, un rector o una rectora anodina, neutra, simple administradora. Claro, pensando en ese director de institución pública, creo que la tentación es muy grande a sentir que ese peso es excesivo, porque en general son edificios muy grandes, además con la sensación de que los recursos son muy pocos, entonces pues este es el edificio que recibo y pues este es el mismo edificio que yo entregaré, ¿cierto? Pareciera ser que es muy rígido, pero efectivamente, como usted dice, es que es
es difícil no caer como en lo místico, pero claramente el espíritu del director habita en su edificio escolar. Y en ese sentido, Ernesto, le quería preguntar, aquí sobre la marcha se me va ocurriendo, bueno, y entonces, para usted que ha pasado tanto tiempo en edificios escolares, la pregunta pues es en negativo, ¿cuáles son los imperdonables? ¿Qué no le acepta usted definitivamente a un edificio escolar? No, me parece que está mal planteada la pregunta, no hay derecho a hacer esa pregunta. La pregunta eh, es cada, sí, eh, ¿qué es lo que usted le pide al rector? En cada caso, rectora o rector, director de un preescolar, ¿qué le pide? Que haga del recurso que tiene, llamémoslo así recurso, del espacio, ese lugar de la magia. Eso es todo. No hay nada que pueda decir ante un maestro que tiene conciencia y compromiso de su misión pedagógica. No hay condicionamiento físico que le pueda, pues el caso extremo de Cantinflas, ¿sí? Claro, ustedes dirán, pero es que eso es película. No, conozco situaciones extremas. Por ejemplo, una comunidad rural a la que el departamento que le correspondía nunca le nombró maestro. Porque era tan lejos, para tan poquitos muchachos, etcétera, etcétera. Sin embargo, los padres de familia efectivamente se organizaron y consiguieron que les donaran ¿cómo se llama? Una prefabricada. Usted no sabe lo que era llevar todos esos paneles en las mulas, las vi. Y claro, entre los padres de familia que estaban promoviendo eso, ahí estaba el maestro, evidentemente, y el maestro hizo de un peladero, de una esquinita que entre todos sacaron y dijeron, bueno, aquí vamos a poner lo que nos consigamos. Y se consiguieron en un territorio, no había nada. Y ni siquiera el apoyo estatal de mandar un maestro profesional. Claro, en ese sentido yo también conocí la historia de un maestro, pues que básicamente le tocó ir a trabajar en una escuela de esas, pues y él llegó y en principio, pues en un primer momento muy triste porque no tenía sino 3 alumnos, la escuela era para 3 alumnos, además de edad muy distinta todos 3, bueno, pero él rápidamente se dio cuenta pues que era el centro comunitario de esa vereda apartadísima de la cabecera urbana, pues todo pasaba en la escuela, o sea, lo que se movía a la escuela los fines de semana, lo que era ese pequeño edificio escolar para reunir a la población, por ejemplo, pues era de una importancia vital. Sí, y me haces caer en cuenta, tenemos a mano, tú y yo conocemos a nuestro compañero que está por allá tan lejos. Eso de las escuelas tiradas lejos en los accesos más dificultosos no es de hace 30, 40 años que me tocó a mí en aquella escuelita rural, sino que es de hoy. Es que, no sé, pero tengo un ruido de que el 12% de la población colombiana reside en zonas apartadas en donde no hay nada, literalmente, ni siquiera escuela. Muy bien. Ernesto, y al principio pues nos ponías la atención sobre el hecho de que en general en las facultades el problema del edificio escolar ha sido bastante desplazado. Y entonces te quisiera preguntar si tienes ahí a mano 2, 3 textos que nos puedas recomendar para ilustrarnos sobre ese asunto. No, eso sí, eso es muy de memoria de cuando yo todavía no guardaba libros ni tomaba referencias.
Pero en general, la misión pedagógica alemana, lo que se consiga de la misión pedagógica alemana, Quiseno y Humberto Quiseno y no me acuerdo quién más, pero pues Alberto Echeverry, claro, pero creo que ahí hay otra persona que son especialistas o fueron especialistas en esa etapa, en esa época. Quiseno del gimnasio moderno. Don Agustín tiene una conferencia sobre el edificio escolar. Perfecto. Vamos a intentar recuperar esa referencia para compartirla con nuestros oyentes aquí en la descripción del capítulo. Bueno, esta semana se sumaron también a nuestro programa, a nuestro podcast, el profesor Gustavo, el profesor Joan y también, a la profesora Graciela ya la había mencionado la semana pasada. Recuerden, ahí les reitero el reto que les puse al principio. Esta semana nuestra audiencia estuvo bajita comparada con las ocasiones anteriores, entonces los invito a compartirlo con esos probables nuevos oyentes que puedan disfrutar de este espacio que hemos venido construyendo. También aprovecho para informarles que el trabajo de este año llegará hasta el programa número 30. Estamos ya terminando de concretar el invitado y seguramente la invitada que tendremos para esa ocasión, y los esperamos entonces hasta el cierre de este ciclo, donde les estaremos entonces poniendo al día de lo que se viene para el 2025, que viene con muchas novedades. Entonces, bueno, no siendo más por hoy, esto fue el taller y los esperamos el próximo martes con una nueva pregunta para labrar.